Mi hijo me preguntó por qué mami ya no duerme aquí, y no supe qué responde. La pregunta se quedó colgada en el aire, como una gota de agua que no logra caer al suelo. Mi hijo de 7 años, con los ojos tan grandes como la luna llena que se asomaba entre las nubes, me miró con esa curiosidad que todo lo quiere saber y al mismo tiempo con una tristeza que aún no sabía nombrar. Papá, ¿por qué mami ya no duerme aquí?, dijo, y su voz tembló un poquito, como cuando intenta silenciar el ruido de una puerta que se cierra de golpe. Yo, que había pasado la mañana intentando arreglar la fuga del lavaplatos y la tarde jugando al escondite con él en el patio, me quedó sin palabras. Un silencio incómodo nos envolvió y, sin saber qué decir, me senté en el sofá y lo observé mientras intentaba descifrar mi propio corazón. Recuerdo el día que conocí a Ana, como si fuera ayer. Era una tarde de otoño, las hojas caídas crujían bajo mis botas, y ella estaba sentada en el banco del parque leyendo un libro de poesía. Su risa era una melodía que se colaba entre los árboles. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí que algo se encendía dentro de mí, una luz que no había conocido antes. Con el paso de los años, esa luz se transformó en un fuego que nos dio hogar, hijos y recuerdos. La primera vez que supe que Ana estaba embarazada, la noche se volvió de un azul profundo y el silencio del apartamento se llenó de una promesa. Yo la sostuve de la mano, bajo la luz tenue de la lámpara, y dije, vamos a ser una familia. Ella me sorprendió y, por un instante, el mundo pareció detenerse. Nuestro pequeño Miguel nació con una sonrisa que parecía haber heredado de su madre. Cuando lo sostuve por primera vez, sentí que el tiempo se había detenido y que todo lo que había construido tenía un sentido. Las noches en que la ropa de Ana olía a lavanda, los desayunos en la mesa de la cocina donde ella siempre ponía la mermelada de frambuesa, los juegos de escondidas en el jardín, todo quedó grabado en una película que, aunque a veces se vuelve borrosa, nunca se borra del todo. Sin embargo, las sombras también forman parte de la luz. No fueron grandes tormentas, sino pequeñas grietas que empezaron a aparecer sin que nosotros las notáramos. Al principio, fueron solo discusiones sobre quién iba a lavar los platos o sobre la hora de ir a la cama. Yo, con mi carácter impulsivo, a veces levantaba la voz, ella, con su paciencia infinita, respondió con un suspiro. Una noche, después de que Miguel se durmiera, Ana se sentó en el sofá con los ojos rojos. ¿Te has dado cuenta de que cada vez que hablamos, terminamos gritando?, preguntó, la voz entrecortada. Yo la miré, sin saber qué decir, y después de un largo silencio, respondí, yo también lo siento. Esa fue la primera vez que reconocimos que algo no estaba bien. Con el tiempo, esas pequeñas grietas se convirtieron en abismos. Ana comenzó a pasar más tiempo en su habitación, con la luz encendida aunque fuera de día. Yo intentaba acercarme, pero ella siempre encontró una excusa, un libro que leer, una canción que escuchar, una llamada que atender. Yo, temeroso de interrumpir, me retiraba a la cocina y observaba cómo el silencio se volvía más denso. Una tarde, mientras Miguel jugaba con su camión de bomberos en el salón, escuché a Ana hablar por teléfono con una voz que no reconocía. Sus palabras eran breves, pero la tristeza que se reflejaba en su rostro era clara. Cuando colgó, sus ojos se encontraron con los míos y, por un segundo, sintió que el suelo bajo mis pies había desaparecido. No supe qué decir, así que simplemente me quedé allí, mirando al vacío. Los niños tienen una forma muy particular de medir la mano en los lugares que los adultos prefieren dejar cerrados. Miguel, con su curiosidad innata, empezó a notar los cambios. Una mañana, al encontrar la almohada de su madre en el sofá en vez de en su cama, me preguntó: «Papá, ¿por qué mami está siempre cansada?». Yo respondí con una sonrisa forzada: «Porque ha trabajado mucho, amor». Pero dentro de mí sabía que esa explicación no bastaba. Cada vez que Miguel hacía una pregunta, sentía como si un puñal invisible perforara mi pecho. «Papá, ¿por qué mami ya no come su sopa de verduras?», insistió una noche, mientras comíamos pizza, su plato favorito. «Porque quizás no le gusta, hijo», dije, y sentí que mi voz temblaba. Las preguntas se volvieron más difíciles. Miguel empezó a preguntar por la ausencia de su madre en los momentos más íntimos, como cuando él se subía a la cama y buscaba su mano para sentirse seguro. «Mami se fue a la escuela, ¿a dónde va?». Eran los ecos que resonaban en la casa, y yo, sin saber cómo explicar, respondía con frases vagas y respuestas que se desvanecían en el aire. Una madrugada, escuché la puerta principal para abrirse lentamente. Era Ana,
con una maleta pequeña y una mirada que parecía contener un océano de lágrimas. No dije nada. Me quedé allí, con la respiración entrecortada, mientras Miguel, despertado por el ruido, se asomó a la puerta con la cara sucia de sueño. «Papá, ¿mami se fue a dormir en casa de la abuela?», preguntó, con la inocencia que solo los niños pueden poseer. Yo bajé la mirada al suelo y, por primera vez, sentí que el peso de la verdad me aplastaba. «No, hijo. Mami se fue a un lugar donde necesita estar sola por un tiempo». Fue la respuesta más vacía que había dado. Ana tomó la maleta, y con un suspiro que parecía romper el silencio, salió de la casa sin mirar atrás. Fue como si el reloj se detuviera y el tiempo se quedara atrapado en ese instante. Miguel corrió hacia la puerta y la abrazó, pero ella lo apartó suavemente, como si fuera una mariposa que está a punto de volar. «Papá, ella se quedó triste», dijo Miguel, su voz temblorosa. «¿Por qué está triste?». Yo la miré a los ojos, a los de mi hijo y a los de la mujer que había sido mi compañera, y comprendí que la tristeza que había visto en Ana no era solamente una fase. Era una sombra profunda que la estaba consumiendo. Durante los días siguientes, la casa se volvió más silenciosa que nunca. Miguel empezó a preguntar por la casa de la abuela, y yo, sin saber cómo responder, le decía que su madre estaba en un lugar especial. Cada noche, mientras lo acostaba, escuchaba sus respiraciones y su pequeño corazón latir con fuerza. Sentía que mi propia culpa latía con igual intensidad. Una tarde, mientras revisaba el cajón del escritorio de Ana, encontré una caja de pastillas y una carta escrita con una caligrafía temblorosa. Mi mano tembló al abrirla, las palabras que estaban dentro cambiaron todo lo que había imaginado. «Querido papá. Si estás leyendo esto, ya no estará en casa». No fue fácil decidirlo, pero tuve que hacerlo por mí misma y por nuestro hijo. He estado luchando con una depresión que se volvió tan densa que ya no podía respirar en este mismo techo. Cada día era una batalla que perdía, y aunque te amaba, no podía seguir siendo la madre que Miguel merece. He buscado ayuda, he comenzado terapia y me han recomendado quedarme en un centro especializado donde pueda recibir el tratamiento que necesito. No es que no te quiera, o que no te valore, es que mi mente estaba tan nublada que no podía ver la luz que tú y Miguel me dabais. Perdóname por el dolor que esto causa, pero espero que algún día, cuando la niebla se despeje, podamos volver a ser una familia. Con todo mi amor. Anne. Las lágrimas cayeron sin control. No era una infidelidad, ni una pelea dramática, era una enfermedad invisible que había tomado el control de la vida de mi esposa. La culpa que sentía por no haber visto los signos, por no haberle preguntado lo suficiente, se transformó en una mezcla de dolor, rabia y, sobre todo, una profunda compasión. Ese mismo día, llamé a la clínica donde Ana había sido admitida. Hablé con una enfermera que, con voz suave, me explicó que el proceso de recuperación era largo y que Ana necesitaba tiempo para reconstruir su salud mental. Me dijeron que, aunque el camino fuera difícil, la familia podía seguir apoyándola desde la distancia. Regresé a casa con la carta en la mano y un corazón lleno de preguntas y respuestas. Me senté al borde de la cama de Miguel y por primera vez, le habló con la sinceridad que él merecía. «Miguel, sabes que a veces los adultos pueden estar muy tristes por dentro, aunque no lo muestren. Tu mami está enferma, pero no es una enfermedad que se ve afuera. Necesita estar en un lugar donde haya gente que la ayude a sentirse mejor. Es como cuando vas al médico porque te duele la garganta. Ella necesita ir al doctor de la mente». Miguel frunció el ceño y me miró con esos ojos que todo lo observan. «¿Entonces mami volverá?», preguntó, con la esperanza que aún brillaba en su voz. «Sí, hijo. Va a volver. Pero necesitamos tiempo, y mientras tanto, nosotros la vamos a esperar y a enviarle mucho amor». Ese día, mi hijo comprendió, de su manera, que la ausencia no siempre significa abandono, sino a veces una pausa necesaria para sanar. Pasaron meses. Cada semana enviábamos cartas a Ana, con dibujos de Miguel de superhéroes que volaban, y paquetes con su comida favorita, galletas de avena y mermelada de frambuesa. Yo también empezaba a asistir a terapia, para entender cómo apoyar a mi familia sin perderme a mí mismo. Una tarde de primavera, cuando los cerezos empezaron a florecer y el aire se llenó de un perfume dulce, escuché el timbre de la puerta. El corazón me dio un salto. Miguel corrió al vestíbulo, abrió la puerta y allí estaba Ana,
con una sonrisa tímida, pero sincera. Sus ojos brillaban con una luz que hacía tiempo no veía. «Mami», exclamó, lanzándose a sus brazos. Yo observé la escena, y mientras la abrazaba, sentí que una parte del vacío que habíamos sentido había comenzado a llenarse. Ana tomó a Miguel, y con una voz entrecortada, le susurró. «Lo siento mucho, mi amor. Gracias por esperar». Ana se volvió hacia mí, y en su mirada había una mezcla de gratitud y disculpa. No había palabras para describir la emoción que sentía, solo un profundo alivio, como si una tormenta hubiera terminado y el sol hubiera vuelto a asomarse. Esa noche, mientras nos sentábamos alrededor de la mesa, compartiendo una cena sencilla, Ana tomó mi mano y dijo: «Quiero que sepas que nunca dejé de amarte. Mi enfermedad me hizo perder el camino, pero el amor que tengo por ustedes fue lo que me dio fuerzas para buscar ayuda. No sé cuánto tiempo tardaremos en volver a ser como antes, pero sé que, paso a paso, lo lograremos». Miguel, con una sonrisa traviesa, agarró una cuchara y dijo: «Yo seré el guardián de la sopa de verduras. Así mami nunca se cansará». Todos nos reímos. Fue una risa que volvió a llenar la casa, que había estado en silencio durante tanto tiempo. Hoy, mientras leo este relato a Miguel antes de dormir, él me pregunta otra vez, pero con la curiosidad que ya no lleva temor: «Papá, ¿por qué mami estuvo triste?». Y yo, sin temer al silencio, le respondo con la verdad que ahora comprendemos juntos. A veces, las personas pueden sentirse muy tristes dentro, aunque lo parezca todo bien por fuera. Tu mami necesitaba ir a un lugar donde hubiera gente que la ayudara a sentir mejor su corazón. No fue por falta de amor, sino porque su corazón estaba enfermo y necesitaba medicinas y cuidados especiales. Ahora está recibiendo ayuda y poco a poco vuelve a sentirse feliz». Miguel asiente, y aunque todavía no entiende todo, su mirada se ilumina con la certeza de que el amor de su familia es más fuerte que cualquier oscuridad. Al cerrar el libro, me doy cuenta de que la vida no siempre sigue el guión que imaginamos. Las ausencias pueden ser temporales, los silencios pueden esconder dolor, y las preguntas difíciles pueden ser puertas a la verdad. Lo importante es no cerrar esas puertas, sino abrirlas con valentía y acompañar a los que amamos mientras atraviesan sus propias tormentas. Mi hijo ya no pregunta por qué mami no duerme aquí porque, ahora, ella vuelve a compartir la cama, la mesa y los sueños. Y aunque el camino sigue adelante, cada día aprendemos a caminar juntos, a escuchar, a preguntar y, sobre todo, a amarnos sin reservas. Aleta.